Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos este simposio, Controversia, el acceso vascular en el anciano. En primer lugar, agradecer al comité organizador y a la Junta Directiva de la SEN la posibilidad de efectuar este simposio, que se ha efectuado conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Acceso Vascular, que tengo el gusto de coordinar, y el Grupo de Nefrogeriatría, que coordina el doctor Fernando Tornero, que no ha podido acudir. Tenemos dos ponentes de gran calidad. En primer lugar, la doctora Milagros Fernández Lucas, que es es la jefa de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha sido presidenta de la SOMANE, la Sociedad Madrileña de Nefrología, y también es miembro del Grupo de Trabajo de Acceso Vascular de la SEN. Y también tenemos al doctor José Luis Merino Rivas, que es médico adjunto de nefrología del Hospital de Lenares de Madrid, es vicepresidente del GEMAP, Grupo Español Multidisciplinario de Acceso Vascular. Él es el presidente electo de la SOMANE, la española de la Sociedad Madrileña de Nefrología, y también es miembro del Grupo de Trabajo de Acceso Vascular de la SEN. Empezamos con la primera ponencia, la doctora Milagros Fernández, con el título Complejidad vascular de la población anciana con enfermedad renal crónica. Cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días. Gracias, Ramón, por la introducción. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta controversia, que probablemente no es una controversia, porque yo creo que vamos a sentar unos puntos un poco para ver si nos podemos ajustar al tiempo y podemos discutir entre todos. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación y, a modo de introducción, creo que estaremos de acuerdo todos que el acceso vascular sigue siendo un reto para nuestros pacientes de hemodiálisis y, si nos centramos en poblaciones específicas, como pueden ser los de mayor edad, que generalmente acompañan mayor comorbilidad, este reto aún es mayor. Aunque de manera general podemos decir que las recomendaciones de las últimas guías se han ido centrando en lo que se ha llamado Fistula First, es verdad también que ya algunas actualizaciones, como la última actualización de la KDOQI, es decir, toma un giro en el sentido de que es el paciente el que debe estar en el centro y, por tanto, debemos buscar el acceso vascular mejor para ese paciente o el concepto de patient first, ¿no? En pacientes, sin embargo, añosos, y en este caso, gracias, en pacientes añosos no hay unas recomendaciones específicas y las guías clínicas, tanto incluso las nuestras, las españolas, las europeas, incluso la última actualización de la americana, pues no hace una recomendación específica de cuál debe ser el acceso vascular en pacientes de más de 75 años. De hecho, si puede haber una tendencia, y cuando se analizan registros en población, vamos a referirnos mayores de 75 años, a lo que me voy a referir yo en esta presentación, bueno, pues de alguna manera se puede justificar en algunas series que estos pacientes tienen más catéteres tunelizados con respecto a poblaciones más jóvenes. Pero cuando revisamos la actualización de la KDOQI, ahora si nos fijamos en esta última recomendación que dice cuáles serían las indicaciones de pacientes con catéteres tunelizados, en ningún momento se cita que la edad sea una indicación, sino pues pacientes que se han hecho múltiples intentos de acceso vascular, que no tienen un lecho vascular o que tienen una corta esperanza de vida. Pero para nada la edad es una indicación de este tipo de acceso vascular. ¿Esto tiene relevancia? Claro que lo tiene, porque, como sabemos, la incidencia de enfermedad renal crónica es la más alta en la población mayor de los 75 años. Como veis aquí, en naranja, los mayores de 75 años son los que tienen una mayor incidencia de enfermedad renal que necesita tratamiento renal sustitutivo y, además, es que en esta población el 80% prácticamente están en hemodiálisis con respecto a las otras terapias de renal sustitutiva. Como podemos ver también aquí en cuanto a la prevalencia, que en el grupo de mayores de 75 años veis que la mayoría de estos pacientes los tenemos en hemodiálisis con respecto a la diálisis peritoneal o el trasplante. Por tanto, hablamos de una población que es los que tienen esta población más incidencia de necesidad de tratamiento renal sustitutivo y también más prevalente estando en hemodiálisis.
Existen una serie de características que podríamos decir que son, porque ¿qué tiene la población anciana con respecto a la situación vascular o el acceso vascular? Hay unas características que son de tipo general. En general, a mayor edad suele haber mayor comorbilidad, hay una mayor fragilidad y también una menor esperanza de vida que nos puede condicionar el tipo de acceso vascular que tenemos. Y además luego hay algunas características ya propias del acceso vascular, como que se ha descrito que requieren un mayor tiempo de maduración, que el fallo primario es mayor en esta población y una mayor tasa de complicaciones. Un poco el guión que vamos a ver en mi charla va a ser algo de supervivencia, porque probablemente mi otro compañero se centre más en este tema, en los distintos tipos de acceso. ¿Qué ocurre con la permeabilidad primaria y la permeabilidad secundaria en estos pacientes? Este es un trabajo que está publicado en nuestra revista, pero está hecho por compañeros portugueses y lo que pretenden ver es qué ocurre con la supervivencia en el primer año de diálisis en función del tipo de acceso vascular que hayan. Y diferencian tres situaciones: aquellos que todo el tiempo están con un catéter, aquellos que iniciando con un catéter se les consigue hacer un acceso, una fístula, los que todo el tiempo están solo con una fístula o los que teniendo una fístula tienen una complicación y transitoriamente necesitan un catéter. En primer lugar, quiero que se fijen en esto, y es que no hay prácticamente diferencia en cuanto a la edad. Fijaros que son edades muy altas, más de 75 están de media en 85 años y no había diferencias en cuanto a la edad dependiendo de estos 4 grupos de catéteres. Sin embargo, si nos fijamos en la comorbilidad, como parece lógico, es decir, es una población con bastante comorbilidad, tienen más de 8 puntos en índice de comorbilidad, y aquí sí que se observa que los pacientes que solo estuvieron con un catéter, el porcentaje de pacientes con ese grado de comorbilidad era significativamente mayor comparado con los que tenían una fístula arteriovenosa, así como el inicio de la hemodiálisis urgente en verde programada. Cuando analizaron la supervivencia, lo que encontraron es que los pacientes que bien tenían una fístula desde el principio o empezaron con un catéter pero se les realizó una fístula, tenían una supervivencia semejante y significativamente mayor que los que estuvieron todo el tiempo con un catéter, concluyendo que en esta población de 85 años la realización en el primer año de la diálisis de una fístula condiciona su pronóstico y su supervivencia. Con respecto al fallo primario, efectivamente se ha descrito que en población añosa hay más riesgo de fallo primario. En esta serie de pacientes incidentes, de 612 pacientes, en 196 tenían más de 75 años y se observó que el fallo primario era de 14,8% respecto a los más jóvenes, que era del 12%. Se observó un aumento del riesgo, pero que no alcanzó a ser significativo. Y más interesante es fijarse aquí en el análisis multivariable. Cuando se hace este análisis multivariable, se observa que el riesgo para fallo primario las variables que salieron significativas era el sexo, en el sentido de que las mujeres tienen casi el doble de mayor riesgo primario con respecto a los varones. No se observaron diferencias en cuanto a la edad, considerando por debajo de 65 años y grupos poblacionales mayores. No salió significativo la edad per se para el fallo primario, y lo que sí salió casi 4 veces mayor de riesgo es la presencia de una fístula distal con respecto a una proximal. Es decir, que en el análisis multivariable, el ser mujer y el hacer una fístula distal radiocefálica eran las variables que salieron significativas de fallo primario. Una vez que se consigue una fístula, ya ha pasado el estadio de fallo primario y se consigue una fístula, sin embargo, la permeabilidad secundaria no fue diferente en los 3 grupos de riesgo analizados, tanto en fístulas radiocefálicas como húmerocefálicas e incluso en las protésicas, ¿vale? O sea que esa población tiene un mayor riesgo de fallo primario, pero si conseguimos que esa fístula se desarrolle, luego la permeabilidad secundaria no mostró diferencias en los distintos grupos de edad. Otro aspecto importante que nos puede condicionar a la hora de hacer un acceso vascular es
bueno, hacemos un acceso vascular y el paciente se muere con un acceso funcionante. Entonces, efectivamente, en este estudio se observó el porcentaje de pacientes que no se llegó a utilizar la fístula por fallecimiento del paciente y sí que se pudo observar que en los mayores de 75 años el porcentaje de fallecimientos con fístulas no utilizadas era mayor con respecto a los otros grupos de edad. Aquí se ha discutido también, y hubo una serie de comunicaciones orales, del papel o las diferencias en cuanto al acceso vascular en relación al sexo. Sabemos que el sexo femenino tiene un menor porcentaje de fístulas autólogas y con un mayor porcentaje de fallo primario. Este es un trabajo que ya lo hacen los americanos y aquí su objetivo era comparar en mujeres y hombres fístula autóloga y fístula protésica. Entonces, en población también añosa, mayores de 67 años, consideraron aquí. Bueno, pues aquí podéis observar cómo el riesgo de que a los 6 meses en las mujeres no se hubiera podido utilizar una fístula autóloga o hubiera requerido procedimientos para mantener su permeabilidad o el riesgo de que esa fístula a los 12 meses no estuviera utilizándose era significativamente mayor en mujeres con respecto a los varones. Ocurre un poquito igual que lo que he comentado antes. Una vez pasado ese fallo primario, luego el porcentaje o la frecuencia de intervenciones en la fístula en los 12 primeros meses se igualó entre hombres y mujeres. Y esto no lo encontraban en las fístulas protésicas. El fallo primario en la fístula protésica encontraban que era menor o era igual entre hombres y mujeres. De alguna manera, ya sabéis que ahora han cambiado quizá un poco, pero las sociedades americanas abogan mucho más por fístulas protésicas con respecto a nosotros o los europeos y ellos recomendaban que, bueno, que a lo mejor en esta población habría que pensar en la fístula protésica. Acaba de salir un metaanálisis precisamente que analiza cuál es el pronóstico del acceso vascular en pacientes de más de 75 años en hemodiálisis. Son todos estudios retrospectivos, porque aquí no hay ensayo clínicos, y todos mayores de 75 años, incluso algunos mayores de 80. 3 puntos a analizar. El primero, ¿qué ocurre con la permeabilidad primaria comparando fístulas autólogas con fístulas protésicas? En este caso, el metaanálisis, los estudios que analizaban este punto, fue a favor de la fístula autóloga. La fístula autóloga disminuye el riesgo de fallo primario en los 2 primeros años de realizada con respecto a la fístula protésica. Segundo punto a analizar, fallo primario también o permeabilidad primaria comparándola proximales con distales. Las proximales aquí incluían todas, húmerocefálicas, la mayoría, y húmerobasílicas. Aquí vuelve a ser significativamente a favor de la fístula proximal. El riesgo de fallo primario en una fístula, o al revés, el riesgo de fallo primario en una fístula distal duplicaba con respecto a la fístula proximal. Y tercer punto analizado, permeabilidad secundaria entre fístulas proximales y distales. También se pudo observar cómo era favorable a la fístula proximal. Es decir, casi otra vez duplicaba el riesgo de un fallo de permeabilidad secundaria en las fístulas distales. Por tanto, este metaanálisis recién publicado al respecto en la población, aquí no diferencian en sexo en este metaanálisis, cogen todos los estudios globalmente, pues encuentran que el riesgo de fallo, tanto de fallo primario como de permeabilidad secundaria en población añosa es significativamente mayor cuando se hace una fístula distal con respecto a una proximal y comparada con la protésica se encuentra que es favorable a la fístula autóloga. Nosotros hemos revisado en nuestra experiencia 220 pacientes incidentes en los años 2006-2017. Hemos querido comparar la evolución de nuestros pacientes, de los mayores de 75 años también y los menores. Mayores de 75 años tuvimos un 18% de pacientes. Bueno, discretamente eran
predominaban los varones en este grupo, pero bueno, creo que poco significativo. Sí que había una predominancia de pacientes con nefropatía vascular en los mayores, como también parece lógico, más o menos el mismo porcentaje de pacientes con nefropatía diabética, un índice de Charlson significativamente mayor, pero en este está contemplado la edad dentro del índice de Charlson. Por tanto, un paciente de más de 75 años ya tiene 3 puntos por el índice de Charlson. Si quitamos la edad, no había grandes diferencias en cuanto a comorbilidad solo por enfermedades. Empiezan diálisis con una tasa de filtrado glomerular semejante. El porcentaje con lo que inician diálisis con catéter fue lo mismo, un 60% menores y mayores de 75 años, y la realización de una fístula en esta población en los primeros meses de diálisis se la realizamos en el 86% de los casos, que como veis fue exactamente igual en los mayores o menores de 75 años. En cuanto al tipo de fístula que les realizamos, bueno, aunque no hay unas grandes diferencias, sí que se observa que en esta población el porcentaje de fístula radiocefálica es menor, con un mayor porcentaje de fístula húmerocefálica y húmerobasílica, como corresponde o como se ha visto en la literatura. ¿Tuvimos más complicaciones en estos pacientes para mantener su permeabilidad secundaria? Pues sí, observamos que en los mayores de 75 años, para mantener la permeabilidad, hicimos como tuvieron como un 20% más de complicaciones comparados con los menores de edad. Y el tipo de complicación prácticamente es la misma, es decir, siendo la estenosis y la trombosis las complicaciones más frecuentes. De hecho, solo hubo un caso de robo, de isquemia, que llevó a cierre de la fístula y no fue en los mayores de 75. Pero bueno, fue un caso que es poco representativo. Los procedimientos que hicimos para realizar o para mantener, digamos, este acceso vascular, pues fueron semejantes, siendo la angioplastia por una estenosis en la vena el procedimiento más habitual, seguido de trombectomía, como veis, y alguna reparación quirúrgica. Aquí sí que, aunque globalmente no hay diferencias, parece que las reparaciones quirúrgicas fueron mayores en el grupo poblacional más joven. Cuando analizamos la supervivencia no separado por fístula, aquí está la supervivencia global separado simplemente por mayores o menores, globalmente no encontramos diferencias en la supervivencia del acceso vascular. Por tanto, para concluir, en nuestra experiencia, creemos que en pacientes añosos hay que individualizar el tipo de acceso vascular. Yo me atrevería a decir que como en cualquier otro paciente, pero quizá un poco más específico en esta población, teniendo en cuenta el género, que es importante, la comorbilidad, la esperanza y la calidad de vida. La edad per se no debe ser un factor que excluya realizar ningún tipo de acceso vascular. En concreto, cito el acceso vascular de la fístula porque puede haber cierta tendencia a que estos pacientes se les deje con un catéter tunelizado. La fístula autóloga creemos que debe considerarse también en esta población de primera elección, pero teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, que la permeabilidad primaria y secundaria es mayor en las fístulas proximales y que la permeabilidad primaria también es mayor con respecto a las fístulas protésicas. Cuando hacemos una fístula a estos pacientes, hay estudios que han demostrado que tienen una mejor supervivencia. Y un punto importante que tenemos que tener en la cabeza es que el preservar el capital venoso en esta población quizá no tenga tanta trascendencia como en poblaciones más jóvenes, porque la supervivencia esperable en estos pacientes en diálisis va a ser menor y aquí lo importante es que podamos garantizar un acceso útil, minimizar en la medida de lo posible el fallo primario y minimizar el tener que hacer estos procedimientos a esta población que muchas veces lleva a la colocación de un catéter y ya a tirar un poco la toalla el paciente y los profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernández Lucas. Haremos la discusión al final de las dos charlas. Y la siguiente, a cargo del doctor José Luis Merino. ¿Cuál es el mejor acceso vascular? ¿Acceso arteriovenoso o catéter tonalizado? Cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos.
Gracias, Ramón, gracias a la mesa y a tener esta oportunidad de compartir con vosotros esta controversia, que no es como tal, como ha dicho bien Milagros, que es un poco una situación de qué estamos haciendo en estos pacientes. Bien, a mí me toca decir cuál es el mejor acceso vascular. Es arteriovenoso, es un catéter tunelizado. Cuando uno piensa esto, pues parece que más o menos lo tenemos claro, ¿no? Es decir, tenemos claro... Bien, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Que cuando pensamos en catéter o acceso arteriovenoso, pues yo creo que más o menos uno pensaría que está todo muy claro. Pero luego la verdad es que la realidad a veces nos sorprende, ¿no? Es decir, que no parece que sea tan contundente y que hay muchos matices. Me gusta presentar el caso de esta mujer, de Luisa, una paciente nuestra, 72 años, pues diabética tipo 2, que llevaba desde los 51 años siendo diabética, con su obesidad, su retropatía, su fibrilación auricular, su anticoagulación oral, y que tenía que empezar diálisis. Claro, yo aquí si hiciese una votación, pues probablemente aquí en esta reunión pues habría un poco disparidad y seguramente nos encontraríamos que hasta más o menos un 15% diría, hombre, pues es una candidata buena a diálisis peritoneal. Venimos de una sesión donde decíamos domiciliaria, ¿no? Habrá un 10% que a lo mejor diría, hombre, hay que intentar lo mejor, ¿no? Una radiocefálica sería lo suyo, aunque claro, con muchos matices, como bien nos han comentado. Y que probablemente alguno dirá, hombre, yo creo que directamente un codo, que yo creo que ahí vamos a fallar poco, vamos a conseguir una buena fístula y seguramente pues sería la mejor opción. Claro, habría otro porcentaje muy alto que diría, venga, un catéter y ya está, ¿no? Porque no nos vamos a liar, esta mujer es perfil muy malo, diabética, obesidad, malas venas, en fin, bueno, un catéter y podríamos. Quizás habría algún otro que diría, oye, y una prótesis, es verdad que probablemente también sería a tener muy en consideración. Bien, pues entonces estamos aquí en esta situación donde hablamos de catéter tunelizado y ese acceso arteriovenoso que probablemente tengamos que estar pensando en una autóloga o una protésica como también una alternativa. Es decir, estamos en esta situación donde tenemos algo que parece lo bueno, algo que no sé yo, algo que parece que claramente es malo. Pero claro, estamos hablando de una sesión conjunta con los geriatras y estamos hablando de ancianos. Bueno, bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que hablar de ancianos, claro, tienen sus matices, ¿no? Porque no todos los ancianos tienen el mismo perfil y es evidentemente que no todos vamos de la misma manera. Y claro, estamos hablando de cuál es el corte de edad para hablar de anciano, de mayor. Fíjense que el grupo europeo de diálisis habla que lo consideramos a partir de 65. Bueno, 65 años. Hay otros grupos que dividen que jóvenes por debajo de 60. Todavía, ¿no? Otros que hablan de entre 60 y 80 y ya muy mayores por encima de 80 años. Pero claro, también nos encontramos la definición de los superancianos, ¿no? Cuando ya encontramos por encima de 90 años que vamos a ir encontrando alguno más de lo que nos encontramos habitualmente y hay casuísticas de, oye, ¿qué pasa con estos pacientes que hablar de superancianos o muy, muy, muy mayores? Es decir, estamos ante una población que nos desconoce un poco y que tenemos que ver cómo trabajamos estas circunstancias. Por lo tanto, anciano, 66 años, anciano de 75 años, anciano de 78 años, es decir, muchos matices que condicionan un poco una población que, ancianos, por encima de 86 años. Bien, pero generalmente lo que ocurre es que, un poco para valorar esta situación y hablando de un conjunto con geriatría, es que estamos asociando en general el anciano con fragilidad y eso no es cierto. Sí que es verdad que la fragilidad es mucho más frecuente en ancianos y claramente eso es un factor que va a tener muy en cuenta. Quiero hacer ese punto de fragilidad porque es un factor que en esta edad va a condicionar mucho y la fragilidad es algo muy frecuente en nuestros pacientes. Los pacientes en diálisis sufren esta condición y esta condición y algunos artículos cuando analizan es muy, muy presente y muy prevalente y muchos factores que definen fragilidad lo tienen nuestros pacientes. Y de hecho algunos trabajos ya nos dicen, ojo, que probablemente mucho más allá del KTV, mucho más allá del acceso vascular, esta condición de fragilidad va a marcar mucho más la evolución del paciente y a lo mejor estamos enfocándonos en algunos aspectos cuando hay otros que realmente tendríamos que tenerlos muy en cuenta, porque esta fragilidad claramente condiciona el acceso vascular. Condiciona, por ejemplo, de la trombosis del acceso venoso. Ya sabemos que cuando analizamos, como en este trabajo, analizan distintas edades por encima de 75 años y ven distintos accesos vasculares, el hecho de que tener una condición de fragilidad va a favorecer la trombosis del acceso venoso. Y eso habrá que tenerlo muy en cuenta en la población que estamos hablando.
Pero es que además también sabemos que esta fragilidad va a condicionar más intervenciones. Es decir, cuando se tabula en cuanto a baja, intermedia o alta fragilidad, aquellos que tienen mucha fragilidad claramente también van a tener más necesidad de intervenciones, más problemas de acceso vascular. Y eso es lo que tenemos en esta población en muchas ocasiones. Y cuando analizamos también si requieren pues eso, más intervenciones, más complicaciones, más mortalidad, aquellos que tienen fragilidad, es una complicación muy clara. Por tanto, edad, fragilidad va muy de la mano y probablemente eso haya que tener muy en cuenta porque estamos a lo mejor seleccionando un grupo de pacientes muy específicos. De hecho, cuando hablamos de elegir y decidir, todo esto, el acceso vascular, la edad, la fragilidad, todo esto es lo que vamos a tener en cuenta hoy en día más allá probablemente de cuál es la situación del paciente. El acceso vascular va a estar incluido dentro de esta complejidad de la persona a la que vamos a tratar. Y cuando intentamos hacer un algoritmo, y este trabajo de Locke nos intentan dar un poco cuál es la mejor elección en el paciente anciano, entramos en este laberinto que claramente no es fácil decidir cuál es la mejor opción para una persona de edad avanzada que se enfrenta a un acceso vascular. Bien, entonces a mí me toca decir, bueno, ¿cuál es el acceso? ¿Es la fístula autóloga realmente el bueno de la película? Pues depende. Depende porque, bueno, ya algunos trabajos nos dicen, ojo, que estamos hablando de que la fístula como primera, la fístula nativa, es no siempre a lo mejor la mejor estrategia. ¿Y por qué lo dicen? Porque cuando ellos analizan en cuanto a catéter y fístula, sí que claramente el catéter ellos ven que hay una peor evolución, pero cuando analizan con el injerto, con la prótesis, entre fístula autóloga y prótesis, no existe tanta diferencia y, por tanto, a lo mejor no es solamente la fístula autóloga, sino a lo mejor estamos hablando también de una prótesis como una alternativa a tener en cuenta en esta población. De hecho, cuando ellos hacen distintas curvas, de 67 a 79, 80 a 89 y por encima de 90, lo que más marca la diferencia no es tener un injerto o una fístula, sino es esa población que tiene con catéter. De hecho, dos clásicos ya del acceso vascular, como son Alon y Locke, ya nos intentaron dar un poco que, ojo, que hay que tener en cuenta que en este paciente considerar la expectativa vital, considerar el riesgo de maduración, considerar la condición de posible robo. Todo eso va a tomar una serie de consideraciones para intentar ver cuál puede ser el mejor acceso vascular para esa persona con esas características. Bien, fístula first, catéter last, pues nuevamente igual. Estamos hablando de que esas fístulas son el bueno. Bueno, cuando analizamos, y yo creo que también ya Milagro nos lo ha dicho en la anterior presentación, que aquellos que empiezan con catéter y siguen con catéter, pues tienen un peor resultado. Pero ojo que cuando aquellos tienen fístula y acaban en catéter, no van peor. Y probablemente ya estamos dando un enfoque de que, ojo, que a lo mejor cuando estamos solo con catéter, estamos seleccionando un grupo poblacional muy característico que de por sí van a tener una mala evolución porque ni siquiera somos capaces de conseguir un acceso vascular. De hecho, lo que nos viene a decir el resumen es que, ojo, muy bien, pensemos en fístula, opción buena, pero sobre todo el paciente. ¿Qué paciente tenemos delante para tomar las mejores decisiones? Y en base a eso, ver si fístula o tenemos que intentar ver cuándo no llegar al catéter. Bien, fístulas, estamos viendo distintas formas de tabular la edad, estamos viendo complicaciones con las fístulas y también ya nos han dicho que también esas fístulas que creemos que son el bueno de la película, pues también tienen fallos primarios y que probablemente existan factores que nos lo condicionen. Y de hecho la que más nos gusta, que es la hidrocefálica, y como bien nos ha comentado Milagros, es la que tiene más problemas. ¿Y por qué nos gusta? Porque es la que da menos guerra, la que puede tener menos síndrome de robo, la que puede tener menos complicaciones cardíacas, pero también en esta edad es la que también nos crea más dificultades, consume más esfuerzos, hay más intervenciones. Por tanto, habrá que tenerlo muy en cuenta. Y esta fístula cefálica, que sería un poco esa idónea, pues presenta limitaciones, cosa que una fístula de codo o una prótesis no es tan evidente. Y vemos que tienen también más complicaciones de fallo, hasta el fallo secundario. Y como bien nos ha dicho, hasta un porcentaje de un 8%, estos pacientes en muchas ocasiones ni siquiera usan el acceso vascular y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Fíjense que es difícil analizarlo, este grupo portugués igual nos viene a decir, individualicemos, porque no es nada fácil cuál es la mejor opción. Mortalidad, riesgo de complicaciones, riesgo de... Todo eso va a trascender en la toma de decisiones. ¿Por qué hablamos de la radiocefálica? Bueno, porque estamos hablando de una población delicada. Este trabajo, un trabajo de Martínez Gallardo, que analiza insuficiencia cardíaca o no a la hora de hacer un acceso vascular, cuando analizamos
el tipo de acceso, vemos que efectivamente hacer esas fístulas proximales tiene más riesgo de desarrollar o complicar una insuficiencia cardíaca. Y ojo, estamos hablando de algo que es bastante frecuente que lo encontremos en el paciente anciano, es decir, un corazón delicado, un riesgo de insuficiencia cardíaca. Y claro, aquella fístula que más nos gusta, pues es la que más complicaciones tiene. Y si hacemos un fístula de codo en un paciente anciano con más insuficiencia cardíaca, ¿lo vamos a empeorar? Es decir, también tiene un matiz que habrá que tener muy en consideración a la hora de la toma de decisiones. En este trabajo, cuando analizan distintos grupos, sobre todo pacientes ancianos por encima de 70 y otro grupo por encima de 80, vuelven a decirnos que la presencia de catéter mantenido es lo que realmente nos complica. Pero que si en algún momento determinado hemos tenido la posibilidad de hacer fístula y convertirlo, nos está sesgando un poco esa población. Y probablemente esa población que no conseguimos en ningún momento un acceso vascular es de un perfil particular y de mayor riesgo. Eso viene a decir que si esta situación no conseguimos acceso vascular, en muchas ocasiones es porque hemos llegado muy tarde y también habrá que intentar ver si estamos llegando en el momento adecuado y esta población a lo mejor también nos está diciendo que tenemos que programar muchísimo antes las circunstancias. Nos ha comentado también el fallo de maduración, también un fallo de maduración que es más frecuente también a la hora de hacer un acceso vascular y, por tanto, ese beneficio está complicado, ya nos lo ha dicho antes Milagros en cuanto a la edad, pero también en cuanto a hacer una fístula de muñeca que tiene esa dificultad y, por tanto, esa dificultad en el anciano va a limitar también y la toma de decisiones va a estar también balanceada de forma compleja. Fíjense que también en este grupo del doctor Lee, cuando analizan el hecho de tener más tiempo un catéter, porque claro, estamos hablando de una fístula autóloga que requiere más tiempo, más maduración, es más compleja, eso nos hace estar más tiempo con catéter, lo cual también es un problema. Y si me hago con un injerto, podemos usarlo precozmente, requiere menos tiempo, por supuesto no requiere ese tiempo de maduración. Todo eso también hay que ponernos la balanza ante cuál es el mejor acceso, porque también dejar un catéter más tiempo también significa mayor complicación. Muchos trabajos nos vienen a decir que balanceemos en cuanto a fístula e injerto como opción en los pacientes mayores. Fíjense el trabajo del 2016 y casi 10 años después nos vienen a decir que seguimos con ese balance. Y ahora están trabajando en hacer ensayos clínicos donde podamos tener información de peso para tomar decisiones adecuadas con estas características. Bien, es el catéter entonces el malo, ¿no? Viendo un poco las dificultades o inconveniencias de la fístula, ¿sigue siendo claramente ese catéter el malo? Bueno, cuando analizamos en este trabajo también el hecho de presentar catéter o convertirse de fístula a catéter, lo que más marca es que cuando no conseguimos transformar o cuando no hemos tenido en ningún momento un acceso vascular, solo con catéter sí que tiene una peor supervivencia. Y aquellos que en algún momento determinado tienen que cambiar a catéter no tienen tanta mala supervivencia, por lo tanto, seguramente, y en algunos trabajos se insiste en que estemos enfocando en una población con un perfil de peor riesgo. Este trabajo, cuando analizan pacientes por encima de 68 años que inician diálisis y casi un 60% con catéteres venosos centrales y miran su supervivencia, ven que no hay una diferencia significativa entre empezar con catéter y con acceso vascular. Sí que ven que hay más causas de fallecimiento por infección en el grupo de catéteres, pero no hay una diferencia en sus curvas. Cuando vemos también otros trabajos donde analizan esto que ya hemos insistido, entre mantenernos siempre con catéter o catéter que se transforma o bien a injerto o bien a fístula, vemos que también aquellos que solo están con catéter todo el rato son los que tienen peor evolución, pero aquellos que somos capaces de convertir tienen incluso supervivencias semejantes, parecidas a aquellos que empiezan con fístula o con injerto. Por lo tanto, habrá que ver muy bien qué paciente estamos tomando decisiones. Claro, cuando hacemos esta revisión sistemática del 2013 y nos miran catéter fístulas, pues no hay duda que el catéter va peor, que el injerto en cuanto a fístula tiene algunos matices, pero que básicamente el catéter en casi todos los grupos que analizamos tiene una peor mortalidad, más eventos y más infección. Y eso es incluso en poblaciones que ya analizan, poblaciones ya que hayamos hablado de edad avanzada. En este trabajo del grupo japonés, cuando ellos analizan sus grupos por edades, los pacientes por encima de 80 años tienen mucha más posibilidad de entrar con catéter y tardan más en convertirse a acceso vascular y el porcentaje que se mantiene en el tiempo con catéter es mucho más alto. Pero cuando ellos analizan las supervivencias, pues en el grupo más joven de 70 años, el hecho de empezar con uno o con otro no marca mucho la diferencia y, sin embargo, en los mayores sí que
empezar con catéter, o en los supermayores, empezar con catéter sí que marca la diferencia. Y nuevamente el mensaje es que probablemente estemos seleccionando una población que tiene un peor perfil de riesgo. Este grupo también analiza en esos pacientes que son por encima de 80 años y también nos vienen a decir que aquellos que empiezan con catéter tienen una peor evolución. Analizan más cosas y entre ellas pues, el hecho de tener un seguimiento previo por nefrología y un manejo planificado y una toma de decisiones probablemente tenga un beneficio en cuanto a mejor supervivencia, que la fístula parece que desde su perspectiva tiene una mejor supervivencia y una cosa que me llama mucha atención que es un buen estado nutricional. Claro, a mejor condición del paciente, mejor supervivencia en cualquier cosa. Bien, claro, todos esos son matices. Matices porque cuando hay otros grupos que analizan empezar, ¿no?, con edad avanzada, fijaos, es un grupo de casi de 200 pacientes en este trabajo, y ellos miran la supervivencia, no perciben que hay una gran diferencia entre empezar con un catéter y empezar con una fístula. Probablemente porque hay un factor que arrase por encima de todo esto, que es la condición vascular. Y en estas poblaciones probablemente esas condiciones no nos permitan en algunos trabajos ver diferencias. Y claro, acaban concluyendo los autores que, bueno, ante esta perspectiva y esta complejidad, no siempre empezar con un catéter es claramente una mala opción. Claro, catéter, ojo, lo miremos por donde lo miremos, grupo canadiense, tengo catéteres, voy peor. Ramón Roca ya nos dijo que empezar con catéter, vamos peor, es decir, que estamos viendo que catéter se asocia a peor evolución. Este trabajo de pacientes por encima de 75 años, igual, tengamos fístula al inicio o los convirtamos, los que persisten con catéteres van peor, tienen una peor evolución. Pero quizás el tema, y aunque hay grupos que son muy categóricos en cuanto a debemos ser enemigos absolutos del catéter, quizás una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos matices. Y esos matices son como que hablamos de infecciones en los catéteres. Este grupo de Andalucía, cuando ellos analizan una casuística de infecciones en los catéteres, ven que en los primeros 6 meses no hay una gran tasa de infecciones y que a lo largo del tiempo van teniendo más infecciones. Pero cuando analizan todas sus tasas de bacteriemias, ven que no hay una gran relevancia y que probablemente esas tasas de bacteriemias y esas complicaciones tengan poca carga específica. Y eso es una de las cosas que probablemente veamos en los ancianos, que probablemente no dé tiempo a tener infecciones porque probablemente hay un evento anterior que no va a permitir esa prolongación de tratamiento renal sustitutivo. Este trabajo de Murea nos viene a decir que cuando ellos analizan sus resultados en pacientes mayores y las bacteriemias asociadas a catéteres, a más edad tienen menos. Curiosamente, los pacientes que tienen más edad tienen menos bacteriemias y ellos vienen a decir que, ojo, que independientemente de la edad, eso no supone un problema, pero sí el hecho de que los jóvenes tienen más bacteriemias. Esas bacteriemias probablemente estén asociadas al tiempo y que en la edad adulta el hecho de que no haya más mortalidad por el catéter pueda un poco estar compensada por esta menor tasa de bacteriemias. Bien. Cuando analizamos también este grupo, que también mira las infecciones y mira también el hecho de empezar con catéter o no, pues nuevamente nos viene a decir que no hay una gran diferencia en cuanto a supervivencia en su experiencia y que sí que tenemos más infecciones por catéteres. Un trabajo que viene un poco a darnos siempre el punto, que es el doctor Alón, es que nos habla que esos catéteres venosos probablemente en muchas ocasiones lo que estamos encontrándonos en esos pacientes que no somos capaces de convertirlos es porque estamos viendo un grupo de pacientes complejos y probablemente en muchos casos esos catéteres están subrogados a una complejidad individual que es la que condiciona fundamentalmente su supervivencia. Pues bien, llegado a este punto, ¿cuál es el mejor acceso? ¿No? Bueno, pues ya el posicionamiento italiano ya nos habla de que, bueno, que hay que tener en cuenta ventajas e inconvenientes, que cada uno tiene algunos matices y que cuando decidimos cuál es el catéter más idóneo, por encima de 75 años, pues hay que tener muy en cuenta que estamos hablando también de pensar siempre esos factores de fallo primario, que eso implica sus costes, sus exigencias y ese mayor tiempo de presencia de catéter. Y por tanto, tener la edad en consideración, la fragilidad o una condición anatómica que es posible que esté disminuida en los pacientes ancianos, sean cosas a tener muy en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Ya el doctor Ramón Rocategui nos dijo hace ya tiempo que hay una serie de factores que tenemos que tener muy en cuenta por baja probabilidad de tener una buena fístula. Y eso hay que tenerlo en el paciente anciano muy en consideración, porque hay que tener en cuenta la expectativa de vida, las comorbilidades, el riesgo de fallo primario, su condición cardiológica y el hecho de tenerlo más o menos controlado, que no sea incidente, que aparezca por la puerta y tengamos que empezar una diálisis.
Yo me quedo con algunos comentarios de que ya hace tiempo ya el doctor Roca y nos dijo que el catéter venoso no es el primer acceso venoso en el anciano por simplemente ser anciano, que el acceso idóneo hay que individualizarlo y que probablemente con los recursos que tenemos hoy en día de poder tener mejor mapeo y demás podamos optimizar mucho más las posibilidades de un acceso venoso. Quizás serían un poco estas 3 conclusiones, que son las que yo de aquí me llevaría, que es fundamentalmente individualizar a la persona que tenemos delante. Darme un segundo, que el pitido es muy molesto, ¿vale? Y concluyo. Bien, la edad avanzada no debe ser sinónimo de catéter y que posiblemente nosotros tenemos que estar hablando siempre de qué paciente como el eje, pero también teniendo en cuenta todas estas consideraciones para tomar decisión compleja pero compartida. No quiero terminar un poco comentando la situación de nuestra paciente. Ella falleció ya hace un año, pero estuvo 14 años en hemodiálisis con su primera fístula radiocefálica izquierda. Es decir, no obviemos que existe esta posibilidad, que tenemos que pensar en cada paciente y que tenemos que tomar decisiones en base a las condiciones que tenemos delante nuestra. Termino con esta autora murciana, que yo creo que viene bien en nuestros momentos y con estas decisiones, que no es tanto lo que nos pasa, ¿no?, sino qué hacemos con las cosas que nos pasan. Muchas gracias. Gracias, doctor Merino. Tenemos 5 minutos para preguntas o un comentario. Preguntas rápidas, por favor, en la sala. Enhorabuena primero por las charlas a los dos. Yo quería saber, porque llevo consulta ERCA y a veces tengo dudas en lo que comentabais, pacientes con insuficiencia cardíaca, ancianos que puedes tener fallo primario también de una fístula más distal, y en ese tipo de pacientes en los que también tienes más riesgo de que se agudicen y que entonces pues que te vengan a una guardia en fallo cardíaco, que lo ideal sería tener un acceso vascular preparado y no tener que igual empezar con catéter urgente. Y la duda es ¿qué exactamente miráis o tenéis algún tipo de algoritmo de revisión para este tipo de pacientes para tomar decisiones? Bueno, yo creo que esa es la clave en estos pacientes. Hay que individualizar bien y necesitamos más tiempo, ¿no? El problema es estos pacientes cuando se nos agudizan, que esto nos pasa en mayores y en no mayores. Entonces, yo creo que en estos pacientes hay que tener claro cuál va a ser su expectativa de vida, intentar evitar el fallo primario y si hay una buena experiencia de mapeo vascular, que esto es clave. O sea, yo creo que el paradigma también ha cambiado, los estudios de 10 años atrás con respecto a ahora han cambiado mucho en el pronóstico. Yo creo que es por la incorporación más exhaustiva y del mapeo vascular. Es decir, que no vaya ningún paciente sin un adecuado mapeo vascular. Entonces, yo creo que si no tiene un riesgo, hombre, si es una insuficiencia cardíaca grave que piensas que se te va a descompensar por una fístula alta, yo creo que ahí ya hay que individualizar mucho. Pero como norma general, estos pacientes hacérselo con un poco más de tiempo y si no hay y si no se tiene muy claro que la fístula distal va a haber fallo primario pues por la arteria arteriosclerótica, vena, muy tal, yo creo que hay que ser un poco más atrevido y probablemente plantearnos una fístula algo más proximal para evitar el fallo primario. Doctor Merino, Sí, a ver, yo totalmente de acuerdo. Creo que ahí la clave es tener tiempo y yo creo que sí que hay que estudiarlos en lo posible si el paciente está convencido de que va a ir a diálisis, porque estamos hablando de pacientes con una expectativa compleja. Si el paciente está en una condición suficiente para plantearse el tratamiento sustitutivo, hay que mapearlo y hay que verlo con tiempo para ver si existe esa posibilidad de una radiocefálica. Yo creo que el tema está en que cuando tienes que ir a codo, anticiparte mucho tampoco es una buena solución, porque claro, cuánto ganas y cuánto pierdes. ¿Más preguntas de la sala? Sí, Eduardo de Bonis, Tenerife. 2 consideraciones. Una, yo creo que estamos hablando de un panorama que no es el real. El real es que ni tan siquiera evaluamos a los pacientes para si necesitan fístula o catéter, sino catéter y chimpún. Esa es la realidad
que yo percibo y cuando percibo en mi entorno y percibo con las personas con las que hablo de otras unidades de hemodiálisis. Es decir, que ni tan siquiera les damos la oportunidad de ser evaluados, sino vamos a lo más fácil. Es decir, estamos en un entorno de acomodación a lo que hay, cirugía vascular, quirófano, etcétera, etcétera, y hemos abandonado algo que para los viejos era algo que no se discutía. El acceso vascular es la forma de cómo se une el paciente a la vida, el paciente renal a la vida. Hemos cambiado ese paradigma, estamos mirando hacia otro lado y creo que se necesita un plan de acceso vascular a nivel nacional real, es decir, donde se tomen decisiones de cara y que se facilite el acceso vascular evaluado, y si tiene que ser catéter primero y luego fístula, de acuerdo. Pero ese no es el entorno, me parece a mí, lo mismo ustedes que están en el grupo y pueden hacer otra apreciación. Y luego la segunda es preguntarles por la endofabi en el anciano. Yo creo la primera, pregunta por el chimpún, por alusiones, doctor Merino. No, bueno, yo creo que eso evidentemente es un poco la realidad puede ser esa, pero para eso estamos aquí. Es decir, tenemos una motivación por el acceso vascular porque somos conscientes y tenemos implicación en que eso no debería ser la norma, ¿no? Es posible que los tiempos, las dificultades, todo eso condicione el hecho de que sean más catéteres, pero para eso estamos aquí, para ponerlo el foco, para que la sociedad insista sobre esa necesidad de evaluar y que no tomemos el camino fácil porque, como es tan complejo, sino que tomemos decisiones en base al conocimiento y a la dedicación. Yo totalmente de acuerdo en que nos puede pasar, pero aunque nos pase, para eso estamos y para eso tenemos que tener una sociedad y tenemos que tener unos grupos de trabajo donde desarrollemos las distintas estrategias para poder mejorar. Y en estas poblaciones, como en otras poblaciones que se encuentran con más limitaciones, que aprovechemos los recursos y que busquemos y que no los desechemos ni por condición de género, ni por condición de sexo, ni de edad. Vale. Bueno, yo en ese respecto creo que sí, que hay gran variabilidad, desgraciadamente, en el manejo del acceso vascular global entre comunidades y dentro de una misma comunidad y dentro de una misma comunidad de unos equipos a otros. O sea, en esto de acuerdo, pero habrá que trabajar por cambiarlo. En la segunda pregunta, yo creo que todavía no hay mucha experiencia en ese aspecto. O sea, hay poca experiencia todavía con la endofístula y más ya así en poblaciones. Creo que, de hecho, se está seleccionando ahora mismo al tipo que se le hace la endofístula. Creo que podremos tener más conocimiento en un año, un par de años. Perfecto. Una pregunta rápida para terminar. Doctor Juan Rey. Buenos días. Una pregunta. Paciente tipo mayor de 75 años, diabética, mujer, que por mapeo o por flebo la opción sea húmero basílica. Tomando en cuenta que está en prediálisis y el tiempo de crear la fístula, superficializarla, que estaría en riesgo de empezar por catéter, se podría plantear de inicio esperar la húmero basílica o plantear directamente la protésica. Hay equipos que propugnan la prótesis directamente, precisamente para disminuir el que tengan que empezar con catéter o que luego se perpetúe el catéter. Bueno, casos así yo creo que son los que tenemos que ir individualizando muy bien en el equipo multidisciplinar. Por eso la relevancia de un equipo multidisciplinar, ¿no? Con radiólogos, cirujanos, nefrólogos, porque esos casos son los que yo no te podría, tendríamos que discutirlo en un equipo, ¿no? Pero vamos, sí que hay equipos que propugnan el ir a la prótesis directamente en esta población un poco especial. Perfecto. Una cosa solamente, y a mí me faltaría qué opina la paciente. Sí. Pues muchas gracias tanto a asistentes como a los ponentes. Muchas gracias. La foto, Ramón.